Espíritu del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi, per mezzo del cuore immacolato. Ave María Purísima. Comenzamos con esta segunda reflexión. Jesús es mi esperanza. Y les voy a comenzar leyéndoles del Evangelio según San Juan, capítulo 6, desde el versículo 2. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se sienta la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda Jesús se dio cuenta, sin duda, el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó al monte él solo. Palabras de Dios. Pues tenemos nosotros una responsabilidad muy grande de glorificar a Dios en su segunda persona de la Santísima Trinidad, en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, cabeza de nuestra Iglesia. Pero tenemos que entender que el crecimiento hacia esa glorificación de Jesús tiene que ver con el conocimiento de Jesús. Y podemos decir cada uno de nosotros que vamos conociendo a Jesús a medida que vamos viviendo. Y es para nosotros la más grande revelación. No hay nada más grande porque es Dios. Y ustedes se imaginan la bendición tan grande que es descubrir a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, porque no es descubrirlo simplemente con nuestro intelecto a través de la observación que nos da nuestra razón, instintos, sentidos, que es apreciar la creación y las criaturas, apreciar el orden de todo este descubrimiento que es el mundo material, porque esa es una forma de apreciar a Dios, pero se trata es de conocer a Dios en el corazón, internamente, en una forma que usted sepa que Dios existe en usted, en su vida, y que usted lo puede ver en su vida, porque esto no es una ciencia cualquiera. San Pablo lo llama la ciencia de la cruz, que es aprender a descubrir un Dios que está vivo, que nos ama, pero que nos llama a imitarlo. Imitar a Jesús
contiene muchísimas etapas y también muchísimos misterios. El misterio más grande de imitar a Jesús es el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, la mortificación. Todo eso es parte de algo que el ser humano rechaza y por esa razón no es tan fácil entrar en la realidad cristiana porque se trata de evitar el dolor. Entonces, cuando se ve que la realidad cristiana parece traer mucho dolor, entonces lo evitamos y por eso no sacrificamos, no nos mortificamos, no hacemos ningún esfuerzo por lograr las cosas que ama Dios y que quiere que amemos, y entonces no lo conocemos, no crece en nosotros, no se despierta en nosotros. Y Jesús se mantiene simplemente como una concepción religiosa, como alguien que yo conozco en la iglesia, alguien a quien visito en Semana Santa, en Navidad, en un matrimonio, en un bautismo, en una misa de domingo, en un momento difícil de la vida de confesión, y así ese es el Jesús, un Jesús que soluciona cosas, que de repente me va a ayudar, pero no es una persona real que esté en mi corazón, una persona real que me acompaña, que me consuela, que es mi vida, mi inspiración, todo mi ser. No es eso. Para llegar a eso necesitamos sinceramente que compenetrarnos en la realidad del Espíritu de Dios para conocer a Jesús y que Jesús sea nuestra esperanza de verdad. Porque pónganse a pensar en esto. Si ustedes tienen un momento sincero y se atreven a pensar cuál es la esperanza de sus vidas en este momento, ¿será alcanzar las metas que ustedes se han fijado que tanto quieren alcanzar? ¿Realizar sus deseos? ¿Será un ser humano el que le da esa esperanza? ¿O será lograr conocer ese ser humano porque está soñando en casarse o en quién sabe cuántas otras cosas que no son malas? Porque no estoy demonizando nada de eso. Simplemente estoy poniendo un ejemplo de quién es la esperanza suya en su vida. ¿Será lograr cosas que todas son de este mundo temporal? Ese es el primer instinto humano. Nosotros solo conocemos el mundo material. Por lo tanto, ¿cómo vamos a aprender a desear algo inmaterial, algo espiritual, algo que no es tangible, visible, comprensible para la razón? ¿Cómo vamos a desear eso? De la única manera que podemos llegar a desear eso es si permitimos que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida en una forma en que nos transforme en personas espirituales, que quiere decir, mi esperanza ya no es de este mundo, porque yo he descubierto a Jesús y mi esperanza es Jesús, es la vida eterna, es la salvación de mi alma, mi esperanza es llegar al cielo. Pero se dan cuenta cómo estas palabras suenan como un eco que está por allá en una cámara de información, pero no necesariamente es la esperanza que mueve mi corazón todos los días. Que cuando yo me levanto, no estoy soñando con alcanzar las cosas que tanto quiero, solucionar los problemas que tanto quiero solucionar. Cuando yo me levanto, mi primera voz que sale de mi corazón es: gracias por el don de la vida, Señor, que yo llegue al cielo. ¿Cuántas veces dice eso? ¿Cuántas veces siente eso? ¿Cuántas veces ha deseado eso? Y eso hay que tenerlo claro y tenemos que ser muy sinceros para que no nos engañemos. ¿Dónde está nuestro mayor deseo? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Cuál es el centro de mi esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Porque
Como les decía antes, no es un pecado y tampoco es algo demoníaco el que yo sea simplemente una persona terrenal, un católico terrenal, una persona que ora, participa en la ley de la iglesia, pero no tiene conocimiento ni interés en la vida que sigue después de esta, y mucho menos en entrar al cielo, a pesar de que conoce del cielo porque está formado en la iglesia, conoce su doctrina y sabe que el cielo existe, pero no es su esperanza. Su esperanza está 100% en la tierra. Y como les vuelvo a repetir, no es malo eso, pero tampoco es perfecto. Si hablamos de ser cristianos de verdad, hablamos de que la esperanza nuestra debe ser Jesús. Jesús debe ser el Señor de nuestra vida, pero para darle el señorío a Jesús, yo necesito entenderlo. No puedo darle el señorío simplemente como una emoción carismática, ¿cierto? En que yo digo, Jesús es el Señor, y todos gritan aleluya, pero ninguno sabe lo que está diciendo, porque el corazón no lo tienen transformado, porque después de que salen de esa alabanza y aleluya, salen allá llenos de dudas con su vida, llenos de pesadumbre y ansiedad y angustia. Por lo tanto, todos sus aleluyas son en vano, son emocionales. Y hay mucha gente que grita con emociones y Jesús es el Señor y viva, pero afuera ¿qué? Eso no es una realidad en sus vidas, porque Jesús no es su esperanza, porque si fuera su esperanza no tendrían miedo, no tendrían dudas, el mundo no los manejaría, su único aliento y su única sonrisa y alegría no serían simplemente el triunfo y la solución de las cosas de esta vida temporal, sino que sería ser de Dios, estar con Dios, tener a Jesús en medio de las pruebas de este mundo. Ustedes saben que cada uno de nosotros es probado en el fuego, y así es, no nos escapamos ninguno de nosotros. Ahora hay dos caminos con relación a los pasos que damos. Uno, el que vivimos por consecuencia de nuestros errores y pecados. Los errores y los pecados que cometemos nos traen mucha tribulación, nos traen mucho castigo de la misma vida, porque la vida es la ley animal que pasa por encima de nosotros sin compasión y nos pisotea. La ley animal, la ley de este mundo, que es cuando nosotros cometemos errores graves y los tenemos que pagar. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad humana, decisiones malas que tomamos. San Pedro nos habla de eso en una de sus cartas en una forma muy clara. Él dice que los sufrimientos suyos no sean por causa de haber robado, matado, calumniado, sino que los sufrimientos suyos hayan sido porque Dios lo está purificando. Y un ejemplo de eso es este. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dijo a San Pedro, 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 Satanás pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo. Y yo le pedí al Padre que no permitiera que perdieras la fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Y dense en cuenta, Pedro era el apóstol más importante del Señor. Por eso le dio las llaves del cielo. Por eso le dijo Pedro, que le cambió el nombre por Pedro, que es piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y sin embargo Jesús, cuando sabe que el diablo se le acerca al Padre a pedirle permiso para sacudir a Pedro, y no porque Pedro estaba en pecado, sino porque lo quería probar, porque el diablo es un acusador y seguramente le dijo a Dios, si lo sacudo va a perder la fe. Y por eso Dios le permitió que lo sacudiera, porque Pedro tenía que ser purificado para la inmensa misión que traía. Y encima de eso, para el sacrificio que lo esperaba, como fue su martirio.
Pedro muy pronto después de eso negó al Señor 3 veces. Así lo puso el diablo, así lo sacudió. Y dicen que Pedro lloró eso el resto de su vida. Pero miren, con esto que aprendemos, Dios permitió que el diablo probara a Pedro porque eso iba a fortalecerlo. Pero no fue por consecuencia del pecado de Pedro, sino por voluntad de Dios. Mucha gente que es fiel a Dios, que camina con Dios, que hace las cosas de Dios, en el momento de la prueba se aleja de Dios, no pasa la prueba. Y el diablo lo había acusado ante Dios diciendo, si lo paso por la prueba, te va a dejar. Y entonces Dios le permite a Satanás que lo pruebe para ver si se mantiene. Si se mantiene, pasa la prueba. Si no, queda en manos del diablo, porque se corrompe. Sí, las pruebas de este mundo nos purifican o nos corrompen. Una de las dos. Lo convierte a uno en resentido, en un corazón maleado de incredulidad, o te santifica, te fortalece. Esos son los únicos 2 resultados de las pruebas. Pero más vale que las pruebas que vivamos en esta vida sean por voluntad de Dios, que nos quiere santificar y purificar para prepararnos para lo que tenemos que hacer, como hizo con Pedro. Porque lo demás, y cada uno de nosotros en este templo puede testificar que hemos padecido tribulaciones en esta vida como consecuencia de cosas malas que hemos hecho. ¿Quién se escapará en este templo de eso? Muy pocos, yo creo, si es que alguno se escapa. Todos hemos, incluso cuando éramos niños, ¿acaso no sufrimos cosas por errores que cometimos cuando niños? ¿Por cosas malas que hicimos? Claro que sí, en el colegio, en toda parte. Es parte de nuestro caminar, de nuestra vida. Pero ¿cuál es el camino de Cristo para que Jesús sea mi esperanza? El camino con Cristo es que yo debo irme santificando, yo debo irme purificando. Y la única forma que puedo ver eso es si ya las pruebas que vivo en esta vida no son consecuencia de mis pecados. En ese caso me doy cuenta que ya estoy en esa voluntad de Dios, y así las pruebas me duelan y sean tan graves, sé que Dios lo quiere así, por lo tanto es para mi bien, el bien de la iglesia, es para la misión para la cual fui creado. Y esto es lo importante, aprender ya a caminar en una forma que mi vida no sea una consecuencia de mi pecado, sino que mi vida sea la misión para la cual yo nací. Qué lindo que es eso, porque ahí ya viene la verdadera paz, la verdadera esperanza, la verdadera caridad, las verdades teologales que edifican la iglesia. Eso es. Y entonces nosotros tenemos que ser muy sinceros con esto y asegurarnos que vamos creciendo hacia una esperanza divina y no terrenal, porque esa es nuestra meta. ¿Cómo se santifica una persona en esta tierra? Cuando sus pies están muy puestos en la tierra, pasos firmes terrenales, y su corazón muy puesto en el cielo. Es así se santifica una persona. Porque, como dice el santo, trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. Y esa es la forma de tener los pies en el suelo y el corazón en el cielo, para que no sea un iluso. Porque hay mucha gente que es ilusa y entonces tiene pies y corazón en el cielo y dejan de responsabilizarse por las cosas de la tierra. Y eso no se hace. Conozco mucha gente que se mistifica y entonces se vuelve todo mística y se le olvida que todavía está acá en la tierra y que tiene responsabilidades acá.
Por eso hay que tener un orden en las cosas y sobre todo en nuestra relación con el mundo y con Dios. Tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. Yo no puedo volverme todo místico o todo materialista. Yo tengo que estar en equilibrio, tengo que estar en armonía. Todavía estamos en este cuerpo. Todavía estamos, como dice San Pablo, San Pedro en esta tienda y San Pablo en esta vasija de barro. Y esto hay que tenerlo claro. Tenemos que ser realistas, pero también espirituales. Entonces, definitivo para nosotros el sincerarnos y darnos cuenta si verdaderamente Jesús es mi esperanza. Ustedes saben que si eso es verdad, eso quiere decir que yo estoy transformado, porque mi vida tiene gozo. Así esté pasando por las dificultades más horribles. Porque los apóstoles vivieron persecuciones y sufrimientos impresionantes. Basta con leer la vida de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que él mismo narra todas las cosas horribles que le pasaron. Sin embargo, hay algo muy claro en la vida de ellos, y es que nadie les robó su esperanza, porque todos vivían con ese amor tan grande por Jesús. Hasta el punto que San Pablo tiene algo que parece un salmo de alabanza que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, ni las calumnias, ni la enfermedad. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Esto es cuando verdaderamente amamos a Dios, cuando verdaderamente Dios es nuestra esperanza. Ahí sí yo puedo decir: no importa lo que venga, no importa lo que yo esté viviendo, ¿quién me podrá separar de mi esperanza? De Jesús. Nadie. Y eso es ya una resurrección en vida. Eso quiere decir que llevamos el Espíritu de Dios como un fuego. Por eso Jesús decía: vine a traer un fuego. Y cómo quisiera que todo estuviera en llamas ya. Qué lindo que es eso, porque él hablaba de su Espíritu Santo. Y así fue cuando ese fuego llegó, que ustedes saben que San Lucas lo narra como lenguas de fuego que bajan sobre los apóstoles. Fue un incendio total, porque esos apóstoles salieron a incendiar el mundo después de eso. Todo el mundo se aterraba de verlos, de los prodigios, portentos, milagros, curaciones, las palabras de vida que brotaban de sus labios. Todo era un fuego y por todas partes se encendían donde pasaban todo lo que encontraban. Hoy que estamos todos nosotros acá escuchando estas historias, pues somos responsables de entender que nosotros somos los apóstoles de hoy. Eso lo debemos entender. ¿Quiénes somos? Nosotros somos los sucesores, quizás no en rango eclesiástico, pero sí en rango espiritual, que quiere decir tanto el clero como nosotros hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y llevamos el mismo fuego y somos llamados a llevar el mismo incendio por donde pasamos, a incendiar todo con el amor de Dios. Y es lo que hablaba antes, de que es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo a través de nosotros. Y todo esto que estamos hablando lo hace el Señor. Pero si nosotros somos dóciles y si nosotros somos verdaderos instrumentos de Dios, proponiéndonos abandonarnos en Él. ¿Y cómo nos abandonamos en Él? Pues no solamente siendo buenos y fieles, sino también siendo personas que tienen un espíritu de servicio, que tienen ese espíritu incondicional que está dispuesto a hacer lo que el Señor le pida. Eso es.
¿Y qué nos pide el Señor? El Señor no necesariamente le pide que vaya usted a partir piedras si usted no está apto para eso. Él no pone cargas sobre nosotros que no podemos llevar. Él siempre nos pide lo que podemos hacer, pero nos lo pide todo. Él no pide un pedazo, pide todo porque Él nos dio todo. Y por eso el Señor detesta la tibieza, la mediocridad, la odia. Porque precisamente eso es lo que nosotros debemos evitar como la plaga. Uno de los pecados capitales más peligrosos es la desidia, la pereza. Ustedes saben que en esta civilización de la comodidad, la velocidad, la oportunidad, la ventaja, el camino corto, la pereza es el rey. Porque es precisamente por pereza que amamos la velocidad, por pereza que amamos el atajo, el camino corto, por pereza que amamos la comodidad. Todo esto es parte de un pecado capital. Y con esto no estamos demonizando la comodidad, ni demonizando la oportunidad, ni demonizando un atajo, porque esto es parte de un camino y muchas veces un atajo es necesario. Y muchas veces la comodidad nos descansa y eso no es un pecado, pero todo tenemos que aprenderlo a administrar sin que nos haga daño, sin que se entre un pecado capital, sin que se entre un demonio, porque el demonio está pendiente de usar todo en contra de nosotros. Él usa desde el espejo hasta el agua, desde el maquillaje hasta los tacones, desde la escuela hasta la iglesia, todo lo utiliza y lo transforma y lo convierte en un arma contra nosotros. Y por eso, siendo buenos administradores, estamos siempre vigilantes en todas las cosas que manejamos, para que estemos libres de esos espíritus que pervierten, que contaminan lo que hacemos. Y esta es una ciencia. Y uno dirá, ay, pero qué complicado, tanta cosa para cuidar, qué difícil. No, no es verdad, porque no podemos olvidarnos del diálogo principal de estas reflexiones. ¿Quién es el que maneja todo eso? El Espíritu Santo. Él se encarga. Pero yo tengo que estar limpio, yo tengo que estar preparado, yo tengo que tener este instrumento preparado para Dios. Yo tengo que tenerlo. Y entonces el Señor puede actuar y hacer lo que tengo que hacer. Y me protege del enemigo. Miren ustedes que antes de la pasión del Señor, Jesús está orándole al Padre. Y esta oración es demasiado importante entenderla, porque le dice al Padre, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Desen cuenta, ustedes saben que en estos tiempos en la iglesia hay mucha confusión, mucho profeta falso, mucho mensaje raro y hay mucha gente diciendo que hay que meterse a refugios, irse, esconderse, porque el mundo se perdió. Y la respuesta es, ¿acaso han leído ustedes en alguna parte de las Escrituras de algún apóstol que se escondió con sus amigos, que se fue huyéndole al mundo? La misión nuestra y la que ha sido a través de toda la historia sagrada es que el pueblo de Dios se fue al frente de la batalla y entregó su vida por la verdad y para conseguirle almas al Señor. Y ese es nuestro llamado. Por eso Jesús quiere que nosotros entendamos la necesidad tan grande que tenemos de ser esos apóstoles activos, sinceros, que están dispuestos a darlo todo por Dios. Pero para hacer eso se necesita conocer al Señor. Se necesita saber quién es Jesús. ¿Quién es en mi vida? Porque usted puede aprender de Jesús. Mire tanto teólogo que hay que se les enseñó por 10, 15 años sobre Jesús.
y vienen a predicar de los libros que aprendieron y la gente admira la sabiduría que tienen y cómo son de elocuentes en todo lo que presentan, pero nadie se lleva de esas cátedras y de esas prédicas una gota de entendimiento de quién es Jesús. Porque es que hablar de Jesús y de la historia de Jesús y reflexionar en Jesús es una cosa intelectual. Pero hablar del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Jesús, hablar de ese Espíritu que vive dentro de nosotros y localizarlo en mi sangre, en mis huesos, en mi piel, en mis sentimientos, en mis instintos, en mis sentidos, en mi razón, eso es otra cosa. Ese sí es un espíritu que está encarnado en mí y es el único que puede cambiar mi corazón. Es el único que puede hacerme bueno, santo, útil, misericordioso, el único que me puede llevar a vivir un instinto de servicio incondicional al prójimo, que es mi llamado apostólico. Yo no puedo ser apóstol si estoy lleno de pereza, porque miren cuántas veces no llegamos a vivir la tristeza de llegar a parroquias donde el párroco es perezoso. Entonces usted no le puede proponer nada porque no le acepta nada, no quiere hacer nada, no está haciendo nada en la parroquia, solamente las misas, la limosna y lo que sea, pero no me hable de misiones, de cosas raras, no me traiga a nadie. Eso ocurre. Y qué pesar, pues imagínense los problemas en que estará ese párroco el día que se encuentre con el Señor. Duele. Y lo mismo duele cada uno de nosotros cuando nosotros somos ese católico perezoso que no hace absolutamente nada por la iglesia, por el prójimo, ni por sí mismo. Es un desperdicio de misión, desperdicio de vida, es una catástrofe, es un miedo para el día que se encuentre con el Señor. No quisiera estar ni a una milla de distancia, pero hoy nuestra responsabilidad no es simplemente denunciar y exhortar. Nuestra responsabilidad es ser sinceros, cada uno de nosotros, ser sinceros, atrevernos a ser sinceros. Eso es, para que Jesús verdaderamente se despierte en nuestros corazones y nos demos cuenta cuánto señorío le hemos dado a Él en nuestra vida. Y atrevernos a pensar, ¿será que Jesús es el más importante de mi vida? ¿O será que es mi mamá? ¿O será que es mi dinero? ¿O será que son mis sueños? ¿O será que es la necesidad de solucionar tanto lío que tengo? ¿O será la atención que necesito de los demás? ¿O será? Y tantas cosas infinitas que pueden ser, menos Jesús. Y a veces nos preocupamos de pensar, ¿cómo será que yo hago eso? Porque será que yo me levanto y digo, Jesús, tú eres mi Señor. Y entonces al mediodía cuando estás, Jesús, tú eres mi Señor. Y a las 3 de la tarde, hora de la misericordia, Jesús, tú eres mi Señor. ¿Será que así es? Pues no, porque tampoco es una acción religiosa. Nosotros podemos pensar que la religión nos puede dar ese acercamiento a Dios. Y claro, puede que sí, pero es que lo que sucede es que la religión se puede convertir simple en una religión, en una práctica. Hay gente muy religiosa, pero no son espirituales, no tienen caridad, no tienen amor, tienen un corazón de piedra, por lo tanto esa religión no los va a salvar. Es más, ese tipo de religión es el que aleja a la gente de Dios, aleja a los hijos, la familia, los amigos, que dicen, no, pues si ese es Dios y si esa es la iglesia, no quiero saber nada. Muchos hijos son así,
por los padres que son solo religiosos, pero son una contradicción. Están con una religión súper activa, están por ahí postrados de rodillas, sudan agua bendita, de todo, pero se paran de hacer eso y son una contradicción en todo lo que hacen. Es una religión mala. Pero a lo que estamos llegando, de lo que estamos hablando, para que Jesús sea la esperanza, estamos hablando de un Dios que me está transformando por dentro, en el silencio de mi vida, en el silencio de mis pruebas, en el silencio de mis dudas y angustias y luchas internas que tengo, y las luchas de mi supervivencia, las luchas de mis relaciones humanas, las luchas de todo mi ser. En medio de todo eso, dentro de mí hay un Dios que me está transformando, porque yo cada vez estoy más cerca a Él. Yo doy un ejemplo muy humano y siempre lo uso, y es que un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. ¿Se imaginan que el esposo le diga a la esposa: no sabes cuánto esfuerzo tengo que hacer para serte fiel? Se muere el susto a la pobre señora, ¿no? Pero un esposo fiel no hace ningún esfuerzo para ser fiel, porque es fiel. Y donde quiera que ese esposo vaya, así se vaya de viaje a otro continente, su esposa, su hogar, están siempre presentes en su corazón. Es una unidad, son uno. Pues eso debe ser el alma nuestra con Jesús. Siempre en el corazón, donde quiera que estemos. Ese es el señorío del que yo hablo, de que yo sea ese esposo verdadero, esa esposa del Espíritu Santo, que esté unido a Dios siempre. Que el Señor esté conmigo donde yo esté. Muchos santos hablan de que debíamos vivir siempre en oración. Y la gente que es meramente religiosa dice: ¡ay, qué cansancio! Siempre en oración, porque solo saben recitar, solo saben salmodia. Entonces dice: ¿cómo hace uno para recitar todo el día oraciones? No entienden, porque son solo religiosos. Vivir siempre en oración es vivir siempre en unión con Dios. Nuestra vida es una oración. No todas las veces tenemos tiempo de hacer 50,000 rosarios y oraciones, o ir todos los días a misa entre semana. No todas las veces podemos hacer eso, pero todas las veces, todos los momentos, todos los instantes del día, sí podemos estar unidos a Dios. En todo momento, eso sí lo podemos hacer, como el esposo fiel al que yo me refiero. ¿El esposo fiel acaso hace algún esfuerzo para ser fiel? No tiene que hacerlo, es fiel, es naturalmente fiel, y por lo tanto es sobrenaturalmente perfecto en el amor. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, que nuestra vida se convierta en un amor permanente a Dios, y eso nos salva de muchas tentaciones, eso nos salva de muchos pecados, eso nos salva de muchas cosas malas, pensamientos malos, sentimientos malos, intenciones malas, inclinaciones malas, porque si yo tengo a Jesús siempre en mi corazón, lo tengo a Él como Señor, y las otras cosas no me dominan. Vienen, pero resbalan, no se quedan, no toman posición en mí, porque yo tengo al Señor. Y es importante entender eso para que sepamos que no estamos hablando de una acción religiosa que estoy todo el día: ¡ay, Jesús, 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 Jesús! No, no es eso. Es que es real, es en mi corazón, es un buen matrimonio, es la fidelidad, y sobre todo el principio de esa alabanza del corazón a un Dios que está vivo en mí es la gratitud. Ustedes saben que la gratitud es la virtud más hermosa, porque es la flor de la caridad, la gratitud.
Ustedes saben que no hay cosa más horriblemente fea que una persona ingrata, ¿no es verdad? Una persona ingrata es como el retrato de lo que es feo. Una persona grata es lo majestuoso de lo que es el jardín de las delicias de Dios, la gratitud. Porque no hay nada más hermoso que una persona grata. La gratitud es preciosa, porque uno entiende lo que recibe, uno entiende el amor, uno entiende que uno no se merece nada y todo lo que recibe, lo recibe por gracia. Y uno da gracias a Dios por eso, por todo. Y cuando uno aprende a ser así, es que tiene a Dios en el corazón. Porque solo el Espíritu de Dios le puede dar a uno la gracia de ser grato. Eso no viene de un impulso humano. El ser humano es egoísta por naturaleza y no da gracias a nada. Mire usted, volviendo a los niños, ¿acaso no hay que enseñarles a decir gracias? No siempre está al lado. Dale gracias a tu abuelita. Gracias. Y le cuesta. ¿Sí? Eso tiene que nacer, tiene que brotar. ¿Pero qué es eso? Es el Espíritu de Dios vivo en nosotros el que actúa. Pero tenemos que abrirnos a Él y permitir que Él actúe en nosotros. Y así, en esa forma, la gratitud será como una flor en nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios ha regado nuestro corazón en una forma que todo está en flor. Qué lindo que será eso si lo logramos. Pero es la meta más importante. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo 3. Y dice: y a ti, Sísigo, verdadero compañero, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Y den a todas muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. Palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Di Maria, tua dolcissima sposa.